Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavac y como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Muki, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos hoy el día del funeral del Papa, ¿no? Exactamente, estamos manteniendo esta conversación en el momento donde acaban de culminar esta ceremonia de los funerales del Papa Francisco. Muchísimos líderes internacionales reunidos en el Vaticano. Este mensaje permanentemente de paz que hemos estado escuchando desde el momento en el que trascendió la noticia de la muerte del Papa, pero ¿qué tan cerca estamos de la paz con la cantidad de hipótesis de conflicto y de situaciones complejas que se están viviendo en este momento prácticamente en gran parte del planeta? ¿Cómo está la situación, Muki? Bueno, tenemos tres conflictos en este momento que pueden, o que son parte de una guerra o que pueden llegar a un acuerdo o no. Los tres son, por supuesto, Ucrania y Rusia, con todo lo que está pasando, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Israel e Irán, el conflicto del Medio Oriente, y finalmente un conflicto nuevo que apareció esta semana con muchísima fuerza y yo te diría el más preocupante de todos es India y Pakistán. Un conflicto que yo te digo que si llega a salir mal son las dos potencias atómicas. Y la verdad que es por primera vez, te digo que es preocupante lo que está pasando a nivel mundial, ¿eh? Ujú. A ver, te propongo empezar con el que tiene como mucha actualidad, porque acabamos de ver, yo me quedé impactado con esa conversación cara a cara que tuvieron a solas en la inmensidad de esos edificios del Vaticano entre Zelensky y Trump. ¿En qué situación están ellos en este momento? Mira, la situación está en que Trump creyó y sigue creyendo que él puede forzar una paz. En general puede forzar paces tanto ahí como cuando hablemos también del tema de Irán, ¿sí? Con el poderío americano se puede forzar la paz. Y lo que él entendía que el problema, el obstáculo era Zelensky o era Ucrania. Tuvimos la primera fase cuando la visita de Zelensky a la Casa Blanca, que creo que pasó a la historia como visita. Sí, claro. No nos vamos a olvidar de ella por un tiempo. Y por otro lado tenés incluso la intención cuando salió a decir que Crimea, y hay que explicar la historia de Crimea, pero que Crimea es rusa y que Ucrania nunca la va a recibir. Esos fueron los dos gestos de Trump hacia Putin, esperando de que Putin haga algo. Lo único que hizo Putin fueron 2 días de tregua que hizo por las Pascuas, ¿sí? Una tregua que, bueno, no fue violada, pero dentro de todo se mantuvo. Y es el único gesto que hizo Putin hacia Trump en esta historia. Hoy viajando en el avión ayer a la noche, viajaba Trump hacia el Vaticano, hacia Italia, para participar de las exequias, y le aparecieron y le preguntaron si no sienten si no creen de que Putin no está respondiendo como él esperaba. Y él dijo, bueno, vamos a ver el tema, voy a hablar con Putin, voy a averiguar. Mientras tanto, él tiene, el enviado de él para las negociaciones es Vitkov, que es un hombre, un experto en negociaciones de inmuebles en Nueva York. El tipo que ya lo usó él con el tema con Hamas, y ahora está este hombre yendo a Rusia y se sentó hoy a hablar con Zelensky. Y el resultado de la conversación con Zelensky es que él dice, es posible que Putin me esté llevando de la nariz, como se dice en inglés, ¿sí? Es decir, en la Argentina diría, me está boludeando, ¿no? Claro. Y en ese caso le vamos a meter sanciones, dijo él, secundarias y sanciones bancarias. Ahora voy a explicar las tres cosas. Primero voy a explicar lo de Crimea, por qué Crimea es distinto de los otros territorios que tiene tomado Rusia. En el año 2014, cuando estaba Obama, y él lo dijo ya 220 que estaba Obama, no estaba él, Putin toma, en una acción bastante transparente, Crimea se declara independiente de Ucrania y Rusia finalmente la anexa. Crimea es una península que está rodeada por Rusia y que tenía un pequeño
puente con Ucrania y que originalmente era rusa. En el año 66, como gesto de Brezhnev a sus compañeros ucranianos, en ese momento el secretario general de la Unión Soviética, le entrega a Ucrania, dentro de la misma Unión Soviética, el territorio de Crimea, que estaba habitado en su mayoría por tátaros, una tribu musulmana que está en la zona, ¿sí? Y la entrega a Ucrania. En ese momento no era importante porque la Unión Soviética era una sola, ¿sí? Ucrania era parte de la Unión Soviética. Cuando Ucrania se hace independiente y se independiza de la Unión Soviética, es decir, Rusia y Ucrania se separan en dos países, Ucrania se queda con este territorio de Crimea. Y en el 2014 Putin básicamente toma de vuelta esta península de Crimea y se la saca a Ucrania. Ahí empiezan sanciones, Estados Unidos y Europa le ponen sanciones a Rusia y las cosas se van desarrollando más y más y más hasta que, bueno, conocemos la invasión, ¿no?, de Rusia a Ucrania, en donde toman los territorios que hoy tienen, que son el 20-25% del territorio ucraniano, sin tomar Crimea. Entonces, para Trump era bastante fácil decir, mira, Crimea no es Ucrania, la tuviste por un tiempo, se la queda Rusia, no hay problema, como gesto para decirle, bueno, no discutamos Crimea y lleguemos a un acuerdo. Él decía, el acuerdo está y es inminente. Y la respuesta de Putin fue un bombardeo feroz, sobre Kiev, con misiles, matando muchos civiles, y Trump diciendo que le pareció algo muy terrible, que le dice Vladimir, stop, y por supuesto Vladimir no le dio bola. Y bueno, ahora estamos en esa situación. Yo creo que la conversación con Zelensky fue la mejor que tuvo con Zelensky hasta ahora, y de hecho él lo dijo, tuve una muy buena conversación con Zelensky. Así que vamos a ver hacia dónde va esa historia. Ahí, a ver, me inquieta porque da la sensación de que se conoce la posición de Trump, se conoce la posición de Zelensky, se conocen los idas y vueltas entre Trump y Zelensky, pero hasta donde yo veo, muy poco se conoce de lo que pasa por la cabeza de Putin en este momento, más allá de estas acciones que vos recién describías. Mientras tanto Zelensky como Trump hablan y hablan, Putin habla a través de sus acciones. Putin a veces hace alguna que otra declaración muy medidas, muy preparadas. Es un hombre que viene del servicio secreto. Este hombre se crió en la KGB, la KGB, como dicen en la Argentina, ¿sí? La KGB, el servicio secreto de la Unión Soviética, es nacido y criado ahí, y es un hombre acostumbrado a hablar poco y a mencionar poco, además de que lleva, por supuesto, tiene un gobierno bastante durito, ¿sí? Bastante autocrático. Así Claro. que él no declara nada, él deja que declaren yo te diría, mira, voy a usar una palabra un poco dura, los payasos que tiene alrededor, porque son Ok. gente que realmente no tiene importancia. El ex presidente de Rusia, Medvedev, que es un hombre realmente cero, hace exactamente lo que le dice Putin, y lo hace hacer declaraciones en general muy duras, donde luego él aparece como un poquito más moderado. Eso es lo que Claro. sabemos de Putin. La pregunta con Putin es muy simple. Putin tiene, a ver, a Trump le viene bien en algunas cosas Putin. Por ejemplo, para hacer que Europa haga lo que él quiera, porque es la amenaza que Europa tiene miedo, que los invadan. Exacto. Entonces vos tenés a Putin que le servía. Creo que Putin aprovechó esto. Creo que no le está leyendo bien el mapa a Putin en este caso. Creo que se equivoca. Porque las sanciones de las cuales habló Trump son dos posibles. Una son sanciones secundarias. ¿Qué son sanciones secundarias? Hoy Estados Unidos no le compra petróleo a Rusia. Pero cualquier otro país le puede comprar petróleo a Rusia. De eso India y China le compran el petróleo a Rusia. Sanciones secundarias quiere decir que no solo que no le van a comprar petróleo a Rusia, sino que quien le compre petróleo a Rusia no puede comerciar con los Estados Unidos. Nada. No puede comprar, no puede vender nada con los Estados Unidos. Es algo que por supuesto ni China ni India están dispuestos a correr ese riesgo, y con lo cual el petróleo ruso empieza a ser cada vez más barato, porque se lo puede vender solamente a quien se lo esté dispuesto a comprar, y ya los compradores escasean en ese caso, ¿sí? Así que este es un problema. El segundo es sanciones bancarias, y esto es mucho más grave para Putin, porque lo puede sacar totalmente es decir, sanciones contra todos los bancos rusos y los bancos que hagan negocios con los bancos rusos, con lo cual Rusia queda totalmente aislada económicamente. Y ese golpe es muy duro para Putin. Rusia no se puede dar el lujo de estar en esa situación, y la amenaza está ahí. Hasta que él no la ejecute, Trump
veremos. Hoy decía, ya había salieron declaraciones, mira, desde Irán, nada que ver, pero desde Irán, después vamos a hablar de ese conflicto, en Irán diciendo que Trump es una oveja con máscara de lobo, pero que realmente no es muy inofensivo, ¿sí? Creo que ese es el peligro que corre Trump si no hace algo, y hasta ahora lo único que hizo desde el punto de vista militar fue atacar a los hutis, que Claro. son un grupo entre vos y yo, de salvajes que viven en Yemen, sino no un enemigo en serio. Das a entender que tanto Rusia como Irán y por ahí en algunos aspectos algunos otros países empiezan a dejar en evidencia que Trump es puro ruido, pura mecha, pero poca dinamita, digamos, mucho anuncio, pero no concreta nada. Entonces le tomaron el tiempo. Amenaza con que va a hacer algo, pero finalmente no lo hace. A ver, haber entrado a negociar con Irán, cuando ya tenía Irán destruida, cuando todo lo que tenía que darles el ok a Israel y destruir finalmente todas las instalaciones nucleares que tiene Irán, y en vez de eso se sentó a negociar con ellos, y demuestra debilidad, no demuestra fuerza, ¿sí? Claro. El hecho de que él fue y vino con los aranceles, sí, un poco, no mucho, la verdad, también demuestra que no todo lo que él promete cumple, ¿sí? Eh, Ujú. Ahora a China los está volviendo locos y está haciendo eso sí está haciendo un trabajo muy bueno, porque dice que China ya está dispuesto a llegar a 200 acuerdos o 20, no sé cuántos son, de aranceles, y China dijo, nosotros no es verdad, nosotros nunca hablamos con él. Y se lo está haciendo para hacerlos pasar vergüenza a los chinos, que es una muy buena idea, porque eso los presiona. Pero eso es una táctica de negociación. La lectura que está leyendo Putin, para mí, con el tema de Irán, es de debilidad. Y por eso Putin endurece su posición. Ujú. Recién hablabas de Irán, ¿no? Esta cuestión donde Irán empieza nuevamente a aparecer como un jugador peligroso. Va, siempre tuvo peligro, pero en este momento como un conflicto peligroso y que acá sí involucra en forma directa a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es esto, que Trump quiere, yo creo que Trump quiere una victoria sin el uso de la fuerza militar, ¿sí? Que es lo que usaron siempre sus predecesores, ¿sí? Hacían, mandaban aviones, ejércitos, invadían, y él siempre criticó eso. Él quiere que una negociación le salga bien. Y entonces se sentó con los iraníes porque creyó que con los iraníes están lo suficientemente débiles como para negociar. Pero los iraníes leen como Putin leen en la ansia de negociación de Trump y los anuncios positivos de esa negociación como algo, como debilidad. Mira, hace unas horas hubo una explosión muy grande en el puerto más importante que tiene Irán, que es el puerto de Bandar Abbas. Es un puerto en donde sale petróleo y llegan químicos. La explosión, de lo que sabemos hasta ahora, sí, porque estamos hoy a sábado y vamos a ir viendo, pero parecería ser que lo que explotó es un combustible, un depósito gigante de miles de toneladas de combustible que se utilizaría para misiles, que Irán se quedó sin combustible para los misiles porque Israel le destruyó la única fábrica que tenía. Irán, en el último ataque que hizo, el último ataque que Israel atacó a Irán, y se quedó sin eso, y China le está mandando todos estos químicos, y hoy explotaron, causando muchísimas muertes y cientos de heridos, casi 1000 heridos, y de la destrucción bastante grande en el puerto. Ellos dicen que es un accidente. A mí no me parece que esto es un accidente, pero la pregunta es quién es. Los americanos claramente no, porque están negociando. Los israelíes negaron que sean ellos, cosa que me sorprende, porque los israelíes en general ni niegan ni afirman. Esa negación me parece un poquito fuera de carácter, y es posible que haya sido una acción israelí para destruir o forzar esas negociaciones que tiene Estados Unidos con Irán, que Israel ve con mucha preocupación, ¿no? Estas negociaciones, sin lugar a dudas, tiene este aspecto de las conversaciones nucleares, ¿no? ¿Cuál es la situación real de Irán? ¿Con qué cuentan? ¿Qué están desarrollando? ¿Qué prometen? ¿Qué amenazan? Muy buena pregunta. Sí, la historia de Irán es así. Irán empezó a producir uranio para hacer una bomba atómica, para hacer bombas atómicas. Israel hizo varios ataques cibernéticos que los tiraron para atrás muchos años, etcétera, etcétera. Y llega a un acuerdo, Obama llega a un acuerdo con Irán en el cual
Irán se compromete a no enriquecer el uranio, y acá hay que explicar, el uranio mismo, no, con un uranio no se hacen bombas atómicas, con el uranio que se mina. Ese uranio hay que separarlo entre dos tipos de uranio distintos, una que no sirve y la otra que sí sirve. Para eso se utilizan centrifugas, ¿viste cómo se hace un centrifugado para separar la sangre? Los glóbulos blancos, Sí, de los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿sí? O del sí, sí. suero, de la sangre. Bueno, esa misma centrífuga es la que separa el uranio de uno al otro. Y se podía enriquecer el uranio a niveles hasta 3%, que es nada, cero. Irán mintió y estuvo enriqueciendo el uranio y llegó a 60%. Uno dice, bueno, pero se necesita casi 100 para la bomba atómica. Sí, pero de 60 a 100 son 3 semanas de trabajo. Es decir, lo difícil es pasar de 3 a 60, no de 60 a 100. Entonces viene Claro. Estados Unidos y le dice, mira, no quiero discutir más de uranio con vos. De ahora en más no hay ningún problema. Vos querés tener uranio para tener un reactor atómico para Pacífico, para electricidad, no hay problema. Pero el uranio no lo vas a tener vos. O te lo vamos a dar nosotros, o vamos a encontrar un país que estemos todos tranquilos, y ellos te van a dar el uranio al porcentaje que necesitas solamente para temas pacíficos. Bueno, Irán dice que no va a aceptar eso. Si bien hoy hubo una tercera ronda de negociaciones en la que Irán dice que le fue muy bien en la negociación, Estados Unidos todavía no escuchamos cuál fue el resultado, pero el Wall Street Journal claramente dice que ahí esa dificultad no tiene cómo salvarla. Y Estados Unidos no va a aceptar que Irán siga enriqueciendo, ni aunque tengan 200.000 inspectores, porque ellos le mienten a los inspectores, los engañan, hicieron túneles que estaban prohibidos, dijeron que no enriquecían ni enriquecen. Irán tiene una historia larga de mentir, ¿sí? de engañar con esta historia. Y bueno, como negocian, mientras tanto, fíjate, los iraníes trajeron claramente combustible para sus misiles. Los combustibles que trajeron para los misiles, el cálculo es que son para 3.000 misiles. 3.000 misiles. Es un montón. Ujú. Así que esta historia, vamos a ver hacia dónde va a ir. Israel está muy preocupada. Según lo que decía el New York Times, Israel estuvo por bombardear las instalaciones nucleares y Trump le pidió que no, que quiere dar 60 días para negociar. Cuando le preguntaron si él apoyaría una invasión, un bombardeo de Israel, y dijo, mira, Israel hace lo que ellos quiere, pero nosotros no vamos a apoyar. Pero si en 60 Ujú. días no llegamos a un acuerdo, no solamente vamos a apoyar, sino que nosotros lo vamos a liderar el bombardeo. Y el resto de los jugadores, ¿qué hace? ¿Europa? ¿Qué hace con respecto a esta situación? ¿Rusia? ¿Qué hace con respecto a esta situación? ¿China? ¿Qué Ah, hace? bueno, Nada. Rusia es un aliado de Irán, pero no se mete en esta historia. No tiene el suficiente poderío para hacer nada. Nada, China no se mete tampoco. Y Europa son figurines, y no existe Europa. Europa ya sabemos que no decide absolutamente nada, y menos en este caso. Fueron partes del acuerdo original de Obama, pero nada, no. El tipo más importante en esta historia es un argentino, y es Grossi. Grossi es el Claro. jefe de la Agencia Internacional de Atómica, y un hombre muy, muy capaz. Yo te quiero decir que seguí muchos de estos personajes, pero él es realmente capaz. Incluso yo te diría que es un candidato importante para ser secretario de las Naciones Unidas. Mira. Y Grossi está muy en contra de Irán. Grossi dice que Irán miente. Y es algo que nunca vimos antes, ¿sí? Que se atrevan a decir esto, porque en general se cuidan la carrera. Él no. Él fue y dijo la verdad y dice, mira, Irán hay que pararla porque ellos van a terminar la bomba atómica. Están a semanas, ¿sí? Semanas de hacer una bomba atómica. Los expertos dicen que le va a llevar un par de meses. Pero está claro que si tiene un arma atómica, hay un antes y un después, ¿sí? Porque un país con Sí, con una claro, arma claro, atómica claro. puede, y sabiendo el fanatismo religioso de ellos y el hecho que ellos dicen que el Estado de Israel tiene que desaparecer, ¿eh? No están no se habla del pueblo palestino. Para ellos el Estado de Israel es un Estado que tiene que desaparecer, no existir nunca más. Una bomba atómica a mano de esta gente es bravo. No, por supuesto. Buki, a ver, son tantas las cosas que pasan que a veces no es que nos olvidamos, el foco nos lleva hacia otro lado. Varias veces hemos estado conversando de los ataques simultáneos que recibe Israel. En algún caso recibía en forma directa por parte de Irán. ¿En qué situación está Israel? Porque se habla mucho de lo que pasa en Gaza. ¿Qué grado de conflictividad hay? ¿Se mantiene? ¿Ha bajado un poco en en los últimos meses? Bueno, Gaza no, Gaza está siendo bombardeada incluso ahora porque están los vestigios, lo que queda de Hamás y de la yihad islámica,
todavía quedan gente y Israel aprovecha para terminar con ese, básicamente lo que queda de las huestes de la organización. En Siria se quedó con un pedazo de Siria, en el Líbano se quedó con un pedazo del Líbano. Para su seguridad no confía en ninguno de los dos países. Siria, obviamente, porque aparte el gobierno sirio no domina nada y no controla nada y además son yihadistas. Y el Líbano está Hezbollah y el gobierno del Líbano, que es una manga de inútiles, no, es poco decir lo que son, y Israel no puede ni basarse en eso. Y ahora Jordania es el único territorio que quedaba fuera de la historia. Hubo casi un golpe de Estado en Jordania, manejado por la gente de Hamás, apoyado por Erdogan en Turquía, ¿sí? De los hermanos musulmanes, así se llaman, una organización religiosa que está detrás del grupo Hamás y que está apoyada por Erdogan, que es miembro también de esa organización. Trataron en Jordania de tirar abajo el gobierno del rey, que es un gobierno muy moderado, y bueno, parece que los agarraron a tiempo, los tomaron, y Jordania declaró al grupo la Hermandad Musulmana, una organización ilegal, y era la única oposición que tenían. Así que eso también pasó. Supongo que Israel tuvo que ver con esto, los servicios secretos israelíes tuvieron que ver con eso, o los americanos. Después tenés Arabia Saudita, que Israel quiere que se una a los acuerdos de Abraham, esos acuerdos con los cuales Israel tiene relaciones diplomáticas con los Emiratos y con árabes y con Bahrein y con Sudán. Y Arabia Saudita está ahí en el medio, que sí, que no sabemos qué va a pasar con eso. Por otro lado, dentro de Israel hay un lío bárbaro muy grande, porque hay muchas personas acusadas de haber recibido cohecho de coimas, ¿sí? de Qatar, e incluso se apunta al primer ministro Netanyahu, aunque no hay pruebas contra él, ¿sí? Netanyahu mismo está bajo mucha presión, hay mucha gente muy enojada, y está todo el tema de los rehenes, que lo sigue teniendo Hamás, y que Israel no puede llegar a acuerdo. Hoy Hamás ofreció entregar a todos los rehenes a cambio de cinco años de cese de fuego. Yo supongo que Israel no va a aceptar esa oferta, ni va a aceptar ninguna oferta hasta que Hamás no se rinda. A esta altura del partido, lo que Israel quiere es que Hamás se rinda y entregue las armas, y por supuesto entregue los rehenes. Eso es lo que está parado ahí, ¿sí? ¿No? Te di más o menos el payaso de la zona. No, es un panorama interesante. Y aparece, por lo menos a los que no estamos atentos a este radar internacional, en los últimos días apareció en el radar de la conflictividad algo que parece que viene arrastrado de mucho tiempo, que es un conflicto entre India y Pakistán. ¿Qué está pasando? Bueno, este es un conflicto muy antiguo. India era un solo país, primero de todo, ¿sí? Es decir, cuando en 1947 el Reino Unido le da la independencia, se dividen inmediatamente en dos países: un país musulmán, Pakistán, totalmente musulmán, y un país multiétnico, donde hay una mayoría hindi o india, de la religión hindi, que es la gran mayoría, y una minoría musulmana muy, muy grande también. Hay un intercambio de población terrible en el que se mataron la gente, murió 1 millón de personas en ese intercambio de población de locos que hubo entre India y Pakistán, y desde ahí en más siempre se llevaron mal o muy mal. Hubo varias guerras, en los años 60, una que ganó Pakistán, otra que ganó India. De hecho, Bangladesh, ese país que se encuentra al este de la India, era parte de Pakistán, estaban juntos, y Bangladesh se separó y se convirtió en independiente. Mientras tanto, en Bangladesh, los gobiernos eran en general pro-indios, porque India los ayudó a independizarse, pero la última vez el gobierno que cayó la presidenta Hasina de Bangladesh, el nuevo gobierno se acercó mucho a Pakistán, y esto pone a los indios los preocupa mucho. Históricamente, Pakistán era apoyada por dos países, China y Estados Unidos, y la India fue apoyada históricamente por Rusia, por la Unión Soviética. Esto cambió, y hoy la India es un aliado de Estados Unidos bastante grande, no total, pero bastante, y Pakistán se acercó más a China. Es decir, volvemos a ver que hay un solo conflicto en el mundo, sí, que China y Estados Unidos, y el resto son los conflictos hijos o los conflictos relacionados. Claro. Sin entrar en muchos más detalles, quedó una provincia entre Pakistán e India, que es Cachemira,
creo que todos escucharon hablar, mitad del lado Sí, claro. pakistaní y mitad del lado indio, pero la que está del lado indio es de mayoría musulmana y tiene permanentemente terrorismo, sedición, etcétera. Hace una semana, terroristas que están apoyados por Pakistán, eso se sabe, entraron mataron 27 turistas, balearon así nomás, 27 turistas indios, y Modi, que estaba de visita en ese momento en Sudáfrica, creo, yo no me acuerdo dónde estaba de visita, volvió de urgencia a la India y amenazó a Pakistán. ¿Qué hizo? Cortó relaciones, prácticamente, no todas las relaciones diplomáticas, pero gran parte de las relaciones diplomáticas, cerró la frontera, echó a todos los pakistaníes que estaban de visita en la India, hizo algo más, algo muy importante. En 1960, Pakistán y India tenían un problema con los ríos. El agua es central para todos estos países, ¿sí? El 80% de la agricultura de Pakistán viene de unos ríos, 3 ríos determinados. Y la que puede controlar el agua de esos ríos es la India. En 1960 llegaron a un acuerdo en donde Pakistán India no iba a tocar, no iba a parar el flujo de esos ríos hacia Pakistán, y se llegó a ese acuerdo. Aún en las guerras, ese acuerdo nunca se tocó. Hace 2 días, Modi, el presidente de la India, anunció la suspensión de este acuerdo. Si ellos llegasen a parar el agua que llega a Pakistán, Pakistán se queda sin comida. 80% de la agricultura desaparece. Pakistán anunció de que en ese caso van a entrar en una guerra con la India. Y acá viene la cosa más preocupante. Tanto India como Pakistán son países con armamento nuclear, los dos. Y los dos no están bajo el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, así que nadie sabe qué tienen, cuánto tienen, y una guerra nuclear entre ellos es desastrosa desde todo punto de vista en el mundo, y te imaginas la población. India tiene 1.400 millones de personas y Pakistán tiene, no sé, creo que 200. Estamos hablando de un porcentaje importante de la humanidad en ese solo lugar. Ujú, sí, claro, claro. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando a veces de conflictos o potenciales conflictos donde, más allá de que se cumplan o no, hay ciertas reglas de juego porque participan de las mismas organizaciones, porque se han puesto de acuerdo en algún momento? Pero ¿qué pasa cuando surge? ¿Cómo lo miran los demás, digamos? Estoy como un poco reiterativo. Recién te preguntaba cómo miraba la Unión Europea el conflicto entre Irán y los Estados Unidos. Eh, ¿Cómo mira la comunidad internacional esto que está pasando entre dos países que no han acordado este tratado de no proliferación nuclear? Mirá, acá hay un problema, hay una guerra religiosa en ciernes, ¿sí? Yo te recuerdo, ¿sí? La gente empieza a recibir signos o órdenes Ujú. de sus distintos deidades, Sí, y esta cosa, ¿viste? No, la razón puede llegar a estar, no ser parte de este conflicto. En cuanto a qué le claro. pasa a los demás países, mirá, Estados Unidos, Modi estuvo, ¿te acuerdas?, con Trump hace Sí, unos claro. meses, ¿sí? Y recibió mucho apoyo de Trump. Y yo supongo que la agresividad de Modi de cancelar el tratado viene de la sensación que Estados Unidos lo apoya. Y tratar de obligar a Pakistán a dejar de apoyar a los terroristas que aterrorizan en Cachemira. Así que Estados Unidos no dijo nada, no expresó preocupación, me sorprendió. China, que limita con los dos países, con India y con Pakistán, tampoco dijo nada, también me sorprendió bastante. El único que dijo fue Irán, que a todo eso probablemente están también apoyando a los terroristas en Cachemira, pero Irán dijo que quiere intermediar entre Pakistán e India. Por supuesto nadie le da bola porque no, Irán no existe, Ujú, y no veo todavía a nadie poniéndose este tema al hombro, y se muere el Papa en la mitad. Entonces todos claro. los ojos están al Papa, Putin, el bombardeo a Kiev, y entonces los medios no le dieron lo suficiente bola. Yo creo que se están equivocando. Creo que estamos hablando de un peligro serio, porque Pakistán no va a estar dispuesto a quedarse sin agua. Y Modi de la India puede ser que se sienta lo suficientemente seguro que sus deidades lo apoyan y arrastren al subcontinente, se llama subcontinente indio,
a una guerra nuclear. A mí me preocupa muchísimo. Si vos me preguntás en qué lugar del mundo podría haber una guerra nuclear, yo te hubiera dicho siempre lo mismo, India-Pakistán. Ujú. Solo que ahora es un peligro, yo te diría, importante, no inminente, no ya. Pero no veo, como vos decís, yo no veo intermediarios apareciendo para tratar de apaciguar la cosa, ¿no? Ujú. Claro, claro. No, y pensando, vos decías, encima se murió el Papa, y encima India empieza a tener otro rol de aliado con los Estados Unidos por esta batalla comercial que está teniendo Estados Unidos con China, donde da la sensación de que muchas empresas, Apple fue una de las que anunció que estaba Así es. dejando ciertas operaciones que hacía en China para mudarse a India, digamos. India pasa a tener un rol muchísimo más importante como aliado de los Estados Unidos. Sí, sí. A ver, la Sí, parte. pero. Sí, pero, mira, India tiene un problema muy serio económico que tiene que ver, mira, porque siempre volvemos ahí, con la inteligencia artificial. India, un porcentaje importante de sus ganancias de la India vienen de outsourcing, es decir, de gente que le mandaba a programadores en la India programar cosas por muchísimo más barato que programarla en cualquier otro lugar del mundo, ¿sí? Entonces, tiene dos compañías, Infosys y Tata, son muy importantes, y estas compañías se quedaron sin trabajo, porque la inteligencia artificial permite a cualquier programador hacer el trabajo y más barato que cero no hay. Eh, Ujú. y entonces India tiene un problema muy serio de que tiene que moverse ya y hacer algo por el tema. India es un país muy pesado, tiene una de las burocracias más pesadas. Te voy a contar una anécdota mía. Yo estuve en la India en el año 2007 y fue una reunión que tenía que con una agencia de publicidad en esa época. Yo estaba en ese mundo y pasé y era un edificio que tenía 4 pisos, subimos escaleras, un edificio bastante destruido, y de repente, en uno de los pisos había como un piso de unos 1000 metros cuadrados, quizás más. En el medio había una mesa y alrededor de la mesa había 10 personas, o 8 personas, trabajando. Sí, nada más, es lo único que había. Yo le pregunté a la persona que después al jefe, al dueño de la agencia, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? Dice, mira, en 1971, te recuerdo que yo estuve en el 2006-2007, ¿sí? En 1971 quebró una compañía de textil gigante que era la dueña del edificio. Y desde entonces están trabajando en la quiebra. Desde 1971, Ujú. Sí. las cosas son lentísimas en la India. La burocracia es infinita. Vos sabés que los trenes de la India, la compañía de trenes de la India, es el empleador más grande del mundo. Tiene 3 millones de empleados. Y vos viste lo que son los trenes en la India, ¿sí? Una porquería Sí, 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 total. es increíble. Sí, Es claro. decir, estamos hablando de un país muy atrasado. Yo no veo a la India siendo reemplazando a China ni hoy ni dentro de 10 años. Además que la inteligencia artificial va a ser de todo esto, por supuesto, un tema no para discutir, ya no va a tener. Lo que pasa es que India y China también tienen frontera y tienen problemas entre ellos. Es decir, ahí también hay un conflicto, por supuesto, entre países más o menos ordenados y que ninguno de ellos creo que va a utilizar armamento atómico. Pero con Pakistán está en manos, primero es una dictadura, ¿sí? Pakistán no es una democracia. Y está en manos del ejército todo. Y, ¿viste? Y son muy religiosos. Los pakistaníes son muy, 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 muy religiosos. Muchas de las madrasas, te recuerdo que Bin Laden estaba en Pakistán, ¿sí? ¿Te acordás? Claro, Escondido. claro. Me Estamos acuerdo. hablando de un lugar bravo, difícil, y si todavía lo golpeas con el palo al león, ¿viste? No es una buena idea. Ujú. Situación compleja. Y en el medio de todo esto, como bien contábamos al principio de la charla, se muere el Papa. En este momento todavía los líderes, tanto religiosos como políticos y monárquicos, están en el Vaticano a punto de dejarlo. Para terminar esta conversación, ¿qué imaginas en el corto plazo? Esto evidentemente merece un capítulo que seguramente tendremos, pero con un poco de actualidad, ¿qué escenario imaginas que puede llegar a encontrarnos en el corto plazo? Hablando, por ejemplo, del cónclave y el sucesor del Papa. Bueno, yo creo que esta vez el sucesor del Papa está bastante cantado, no digo que seguro, por supuesto.
el cónclave tiene su propia mecánica y su propia química y su propia física. Ellos en general tienen su propia ciencia, ¿sí? El secretario de Estado, creo que se llama Parolin, me olvidé el nombre, creo que es Parolin. Es un tipo nominado por Francisco y la mano derecha de Francisco, y el conclave vota todos los cardenales menores a 80 años. Y en esos cardenales, el 70% fueron nominados por Francisco. Así que las chances, y él se necesita 2/3, ¿sí? Para el conclave, no es por mayoría simple. Está muy cerca de tener 2/3 para mí, yo no te digo seguro, pero es bastante posible, con lo cual una continuidad de la línea de Francisco, que es una línea que yo te diría pseudo liberal, ¿sí? Porque no son nada liberales, ninguno de ellos son liberales de nada, y muy agresiva desde el punto de vista político. Francisco se convirtió en un papa que se metió en conflictos, últimamente en el conflicto de Medio Oriente, Gaza, y tomó posiciones, yo te diría, controversiales. Y el tipo que no lo puede ver ni en la foto es Trump. Él habló mal de Trump. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habló mal de Milei en su momento? Y habló mal de Trump. Y él quiere que Burke, digamos, el gran opositor del Papa, el cardenal Burke, que es muy conservador, que incluso habla de volver a la misa en latín y esas cosas, él quisiera que ese vuelva, él quisiera tener a su propio papa, así como en una época se tenían, los papas respondían a los poderes políticos de Italia, ¿sí? Vos sabés que papa puede ser cualquier varón católico que haya sido bautizado, cualquiera, no tiene por qué ser un cardenal. Mira. Esa es por supuesto, la teoría. Te imaginas que en estas cosas Obviamente. no hay sorpresas. Sí, No. claro. Además, no es puede una ser un dictadura. outsider de ninguna manera. Claro, es medio como una dictadura monárquica. El Vaticano es una dictadura. Sí, no hay otra palabra. Es un señor que maneja todo, decide todo, nadie tiene derecho a nada. El sistema judicial es un chiste, la gente no tiene derechos. Y son, yo te diría, las mujeres no tienen derechos, la gente no tiene derechos. Es una dictadura, es la última dictadura, hasta que apareció de vuelta Putin y en Belarus Lukashenko, la última dictadura de Europa, la última dictadura de Europa occidental hace muchísimos años. Así que tampoco no hay. Y además, te voy a contar lo que dijo Stalin un día. En los años 50 le dijeron que el Papa estaba en contra de la intervención de la Unión Soviética en Polonia, y hizo la famosa pregunta que es: ¿cuántas divisiones de tanques tiene el Papa? La verdad que el Papa ni pincha ni corta en el mundo, pero hace ruido, mucho ruido. Muki, nos encontramos en el próximo episodio. Sí, te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Dale, abrazo muy grande. Mi nombre es Horacio Cava, que esto es El Observador Internacional, esta conversación que mantenemos a la distancia con Muki Tenenbaum. Los esperamos en el próximo capítulo.